Muy buenas tardes, hermanas y hermanos en Cristo, nuestro Salvador. Estamos ya en la segunda semana de Pascua. Vamos a iniciarla. Interrumpimos el tema del bautismo, pues la hice con el fin de que quienes recibieron el bautismo en edad adulta el sábado de gloria, pues entendieran un poquito mejor el significado del bautismo. Y a su vez todos aquellos que de algún modo participan porque llevan hijos a bautizar, porque tienen que asistir a unas pláticas, tengan mejor conocimiento sobre ello. Lo interrumpimos porque hablamos lo del jueves y viernes santo sobre la Santa Cruz y lo que llaman por tradición adoración de la cruz. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con el número 13 del bautismo. Y dice así: el bautismo nos constituye profetas, sacerdotes y reyes. Por el bautismo, incorporados a la Iglesia, por tanto, con Cristo, profeta, sacerdote y rey, fuimos consagrados también. Es el regalo más grande que nos pudo haber dado Dios en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, porque con el bautismo se vino a acabar con el pecado original y en los adultos con el pecado cometido antes de bautizarse. Ustedes, nos dice el apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 9, dice: ustedes son un reino, una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada a Dios para sí mismo. Y dice a la letra: ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada que Dios eligió para que fuera suya y proclamara las maravillas de la creación. Decía que con el bautismo fuimos consagrados profetas, sacerdotes y reyes. Vamos a ver el por qué. Bueno, si participamos por el bautismo del sacerdocio de Cristo, participamos también como Él del profetismo y de la parte regia, o sea, reyes. Miren, a veces confundimos, pero el apóstol San Pedro aquí en su primera carta nos da una definición que cualquier cristiano puede entender perfectamente. Dice: el sacerdocio de los padres es otro. Nosotros somos por el bautismo profetas, sacerdotes y reyes. El sacerdocio de los padres es el sacerdocio ministerial, o sea, ellos fueron consagrados por la imposición de las manos por el obispo, que es el único con autoridad de ordenar sacerdotes. Por consiguiente, todos aquellos que se digan pastores, porque el obispo es el pastor, cabeza, y nunca les fueron impuestas las manos, pues es un título que se adjudicaron y no
son sacerdotes ministeriales. Bueno, pero de eso hablaremos más tarde en el sacramento del orden. Así como también por Cristo tomado entre los hombres, el sacerdote ministro es tomado entre los hombres para el servicio de los demás. Y respecto al bautismo en general, el Apocalipsis en el capítulo 1, versos del 1 al 6, nos habla también sobre este pueblo de sacerdotes, pueblo santo. También la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versos del 1 al 5, así como el documento de Puebla del que ya les he hablado en otras ocasiones y que vino a inaugurar esa asamblea episcopal San Juan Pablo II en 79, perdón. También el de los documentos de la Iglesia, la Lumen Gentium, nos habla en el capítulo 10 y al final en el capítulo 11. Nos dice cómo somos integrados a la comunidad por medio del bautismo. También por el bautismo entramos a formar la familia Iglesia, que somos todos los bautizados. O sea, la iglesia no es el lugar donde equivocadamente decimos vamos a la iglesia. Deberíamos decir vamos al lugar de asamblea a celebrar lo que somos con la iglesia, a celebrar la Santa Misa, a celebrar el bautismo, a celebrar una confirmación, a celebrar el matrimonio. Vamos a la asamblea, lo que nosotros llamamos iglesia comúnmente, la gente entiende por el edificio y no es así. Es la casa donde se reúne la asamblea. Entonces, si formamos parte del cuerpo místico de Cristo o misterioso de Cristo, por él circula el mismo Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo que se nos dio el día del bautismo y que después en la confirmación lo recibiremos en plenitud. O sea, vida de Cristo, savia de Cristo. Cuando injertamos un aguacate, vamos a hablar de aguacate, soy de la tierra de los aguacates. Almarcigamos los huesos de aguacate criollo y cuando ya tiene cierta edad, injertamos en el tallo la clase de aguacate que queremos tener. Y esa clase de aguacate que queremos tener no va a dar aguacates de los que daba el papá, va a dar aguacates de injerto porque se injertó en el tallo de otro aguacate. Entonces nosotros nos injertamos en el tallo de Cristo, en el tronco de Cristo. Por eso tenemos como Cristo el don de ser sacerdotes, profetas y reyes. También si formamos parte de ese cuerpo místico, pues estamos obligados a con nuestro testimonio de vida a ser iglesia
¿Cómo hacemos iglesia? Tenemos el deber de hacer iglesia. Si somos iglesia, o sea, somos asamblea de Cristo, tenemos el deber de continuar la iglesia. ¿Cómo? Pues, repito, con el testimonio de vida, si llevamos una conducta sana, si somos verdaderos cristianos que practicamos y vivimos aquello que predicamos, nos van a tratar de imitar, no tengan la menor duda. Y voy a ponerle, si usted quiere, un ejemplo burdo, a ver si los niños no lo entienden. Nos decía un sacerdote que fue mi director espiritual, y en grupo de la asamblea que nos reuníamos con él cada 8 días, nos daba la vivencia de la fiesta patronal en que se hacían las primeras comuniones, confirmaciones, y un papá llevaba 5 niños a hacer la primera comunión, algunos ya grandecitos, y él sentado ahí esperando que se confesaran todos, dice, ya cansado y viendo que los niños iban y se les sentaban por un lado cuando se confesaban, caía la cuenta de que eran sus hijos. Es un padre muy sano, muy simple para hablar, dar sus ejemplos, pero nos trae una enseñanza. Dice, ya cuando tenía 3 por un lado, me paré para descansar tantito y me le arrimé y le dije, oye, ¿cuántos niños traes tú a bautizar? Dice, 5, señor cura. Ah, mira qué bonito, qué bien. Dice, ellos están confesando y tú no te vas a confesar. Dice, no, padre. ¿Por qué? ¿Que no eres católico?, le dice el padre. Dice, sí, pero no practicante. Ah, está bien. Hoy te voy a hacer una pregunta. ¿Eres casado? Sí, padre. Oye, ¿y practicas? Y lo dejé ahí sentado con sus niños y me fui a seguir confesando. Y me sirvió porque al ratito, cuando terminé de confesar a los niños, se me acercó y se confesó. Eso, hermanas, hermanos, eso es hacer iglesia. Trabajar para que la iglesia se siga extendiendo, siga creciendo. Y si somos profetas, sacerdotes y reyes, lo somos para anunciar. Profeta es el que anuncia y también el que denuncia. Aquí hizo las dos cosas el Padre. Y reyes, porque siempre debemos estar al servicio de nuestros semejantes. El rey no es el que manda, el rey es el guía, primer servidor de los demás, de sus súbditos. Entonces, todos esos beneficios nos trae el bautismo. En el agua para el bautismo es el material, la materia con que se bautiza. No puede haber bautismo sin agua, es un requisito. No porque en sí el agua dé un beneficio, sino como signo de purificación. Aún en las religiones antiguas se usaba como medio de purificación. Entonces es indispensable la materia y las palabras. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ungiendo con el óleo que se consagró también el sábado de gloria. No siempre es necesaria el agua
consagrada ese día que se le llama agua bautismal, con agua simple, agua corriente, agua pura, diríamos agua potable, en caso de muerte, de peligro de muerte. Si estamos en alguno de esos casos, pues no sería posible en estos tiempos ir a buscar a un sacerdote, porque a lo mejor mientras llega la persona o niño en peligro de muerte, muere. Entonces cualquier bautizado, padre de familia, hermano mayor, mamá, tío, abuelo, abuela, pueden bautizar con agua potable. Y desde luego diciendo la fórmula: yo te bautizo, José, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, vaciando agua cada vez que decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No debemos omitir la I. Si el agua no puede ponerse en la cabeza por temperatura, por la gravedad de la criatura o del adulto, puede hacerse con agua tibia, y si ni así se puede, entonces en cualquier parte del cuerpo con la misma fórmula. Después de eso, si el que estuvo en peligro de muerte y fue bautizado en esas circunstancias, hay que llevarlo a la parroquia a que lo registren en el libro de actas de bautismo, y el sacerdote le unja con el óleo consagrado para el bautismo. Así quedará todo bien hecho, y el niño, si sobrevivió, gozará de los beneficios que da el bautismo. El bautismo solemne sí se pide que sea el agua bautismal, el agua que se consagra el día del sábado de gloria. Pero si no hay, pues en ese momento se puede bendecir el agua y no es requisito indispensable. El ordinario para bautizar es el sacerdote. En caso de no haber sacerdote, puede hacerlo un diácono. Diácono es aquel que se recibió el primer orden y que en este caso, como su servidor estudió para eso, pude haber sido ordenado diácono. No fue así porque nuestros obispos dicen que nuestro clero no está todavía preparado para aceptarnos. Esa es la razón por la que yo he servido a la iglesia desde que terminé mi carrera, pero no fui consagrado por la imposición de las manos. Pero repito, en caso de necesario por muerte, peligro de muerte, todo cristiano bautizado tiene el deber, la obligación de bautizar a quien esté en peligro de muerte. Si es adulto y ve en un accidente, en cualquier circunstancia que esté en peligro de muerte y sabe que no está bautizado, pregunta si está bautizado y lo bautiza con agua potable que seguramente entre los presentes debe tener. Por ahí nos decían cuando yo era niño que los niños que morían sin bautismo se iban al limbo. No es el imbo,
sino limbo. Y limbo quiere decir acceso, o sea, a punto de entrar. Estuvo a punto de ser bautizado, pero no fue bautizado. Estuvo a punto de entrar a determinado lugar, pero no entró. Estuvo a punto de ingresar a la iglesia, pero no lo hizo. Eso quiere decir limbo en latín. Actualmente la iglesia jerárquica, con la autoridad que tiene como sucesor de Pedro, ha ido cambiando y apegándose más a las Sagradas Escrituras, que dicen: la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Y un niño sin bautizar no tiene por qué condenarse si muere, puesto que no tiene pecado. El pecado original no condena, no lleva a lo que llamamos infierno. Cristo vino a perdonar los pecados graves. Por eso, cuando vamos a confesarnos, el sacerdote nos dice qué pecados graves has cometido. Y si los hemos cometido, pues tenemos que confesarlos. De otro modo, la confesión no es válida. Los pecados que llamamos veniales, esos se borran con obras de caridad, con oraciones, con arrepentimiento todos los días. Bueno, hermanos, con esto quiero dar por terminado, ya no les alargo más porque se me van a aburrir. Les recomiendo, si les gustan mis temas, ya en la próxima veremos la confirmación. Si les gustan mis temas, denle un me gusta en Manitas en Posesión de Oración, compártalo y suscríbanse para que pueda ir creciendo y me den la oportunidad de, a mi edad, seguir haciendo iglesia, ya que ahora no puedo ser misionero como lo era. Entonces, en mi propio ambiente, por favor, muchas gracias y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, a la misma hora, en el mismo canal, con su servidor y hermano en Cristo, Pepo.